Bienvenidos a la lectura de la primera epístola universal del apóstol San Pedro. San Pedro apóstol, como dice aquí en la carta. El autor es el mismo apóstol Pedro, el considerado fundador de la Iglesia Católica. Y esta carta está destinada para que la leyeran gran parte de los gentiles que vivían bajo la opresión de Roma en el tiempo de Nerón, y dicen los expertos que es una epístola muy parecida a lo que escribiría Pablo en Romanos y a lo que se escribiría en la epístola anónima de los Hebreos, que supongo que la habrá escrito Apolos, pero que oficialmente es anónima. Y pues vamos a leer para hacer una reacción acerca de esta epístola. Yo realmente no la he leído, o si la he leído serán partes nada más, fragmentos, y vamos a ir descubriendo poco a poco de qué se trata. Ya saben que la lectura es comentada, que lo hacemos brevemente y que pues vamos reaccionando a la primera vez que nos enfrentamos a esta lectura, habiendo ya leído todo el resto de los libros de la Biblia. Entonces dice, capítulo 1. Salutación. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia, ¿está bien? Elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Fíjense que esta expresión no había aparecido, o no me acuerdo que haya aparecido esta expresión de rociar con la sangre de Jesús. Y luego cuando dice la presciencia, está hablando de la predestinación en la voluntad del Dios Padre. Muy interesante también que está hablando de una multitud que fue dispersada después de toda la persecución en los tiempos de Pablo y desde el asesinato de Esteban, y pues que se vendría una situación terrible de persecución y de muerte. Y vamos adelante, versículo 3, una esperanza viva. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, porque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que, sometida a prueba vuestra fe, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Bueno, perdón, pero voy a leer otra vez el versículo 6 porque no encontré un verbo por aquí. Dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, para que sea, creo que aquí le falta un verbo, supongo, no creo que haya sido así esta frase, para que sea sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego. El oro, ¿verdad? Está hablando.
Y dice, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio, por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar a los ángeles. Bueno, es una salutación, casi es una extensión de la salutación lo que hemos leído hasta aquí. Y sí sorprende muchísimo cómo se extienden los párrafos, ¿no? Creo que sí hay una diferencia en la composición y en el estilo literarios que no pertenece a Pablo y que sí obedece mucho a una persona que se esfuerza mucho en expresar una idea y que para dar detalles se alarga mucho, casi es como yo también así quiero hablar, pero como que a veces es tan larga que no se entiende muy bien. Sin embargo, la esencia está allí. Lo que es relevante es que es el Espíritu Santo enviado por el cielo y que también los ángeles anhelan mirar todas estas cosas, es decir, la época o el tiempo de la salvación. Y vamos a ir adelante. Es versículo 13. Llamamiento a una vida santa. Por tanto, ceñid los hombros de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Bueno, tenemos una doctrina básica muy contundente. Hace referencia también a la forma en la que nos conducimos en la sociedad y también trata de dar ánimos a una congregación que está siendo oprimida, que está triste y que está siendo perseguida, ¿no es cierto? Vamos adelante, versículo 22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro,
siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, porque toda carne es como hierba, y la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Capítulo 2. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Ok, entonces aquí ya va saliendo una enseñanza muy clara del apóstol Pablo, que era el que hablaba de la leche, que decía, es que hay algunos creyentes que son recién convertidos, son como neófitos, y ellos tienen que tomar la lechita, porque pues, no tienen dientes, pues cómo les vas a dar alimento sólido. Y la leche significaba lo básico en el conocimiento de lo que es bueno y malo. Entonces había algunos creyentes que se les olvidaban esas bases y decía, pues ellos cómo van a estar aprendiendo otras cosas si no están haciendo lo bueno y lo malo. Entonces regrésense como niños que apenas están aprendiendo lo que es bueno y lo que es malo, porque pues un niño no tiene idea, o a lo mejor tiene una idea vaga de lo que es y pues está formando su personalidad, ¿no? Entonces a eso se refería. Probablemente el apóstol Pedro tenía en su poder o había leído las cartas que escribió Pablo en Hebreos, en Romanos y todas estas enseñanzas que ya se estaban publicando en aquellos tiempos. Y vamos adelante, versículo 4. La piedra viva. Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocios santos, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios, por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la Escritura. He aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra de los edificadores, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. ¿Recuerdan entonces también ese pasaje? Ya lo habíamos leído. La de la cabeza del ángulo, la piedra del ángulo, la piedra angular, que es el cimiento principal sobre el cual se construye un edificio y es el símbolo de Cristo como base de toda la enseñanza y de todo el nuevo pacto. Versículo 8 dice, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Era lo que leíamos acerca de la leche, del alimento para los bebés. Versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Es muy agradable escuchar estas palabras, ¿no? Porque te dice cómo piensa Dios
y cómo los ángeles saben y qué valor es el que tiene el nuevo creyente, o sea, la nueva creación, como decía en el libro pasado el apóstol Santiago. Vamos adelante, es versículo 11. Vivid como siervos de Dios. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo vuestra buena manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Ándele. O sea que mientras ellos te hablen mentiras de uno, pues tú haz el bien para que tus obras sean recordadas, ¿verdad? Y además que glorifiquen a Dios, no nada más de que seas recordado tú porque sí. Versículo 13. Por causa del Señor someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Fíjense que estas palabras ya comienzan a tener sentido en el contexto en el que habíamos leído en la carta de Santiago, porque Santiago decía muy claramente a estos ricos que Dios de plano los va a desechar. A estos, los pobres, ni siquiera les dan batalla, ni siquiera contienden con ellos. Aquí dice, cuando vengan las autoridades por ustedes, ni siquiera se preocupen en hacerles pelea. Dice, sométanse a esas instituciones. No importa lo que pase con ustedes, porque sabían que esas instituciones humanas eran las que estaban persiguiendo a la iglesia cristiana primitiva y estaban persiguiendo a todo aquel que se paraba a predicar en las calles o en los templos, en cualquier lado, ¿verdad? Incluso Pablo estaba encarcelado, estaba enfermo y a punto de morir, y aún así se estaba sometiendo a lo que quería la autoridad arbitraria. Y esta es la voluntad de Dios, al menos para ellos en esa época. Y dice, versículo 15, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. ¿Ven? Está diciéndole que los hombres insensatos son los gobernadores y las instituciones humanas, los reyes y todos los superiores. Dice que haciendo bien calles su ignorancia. 16. Como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. 17. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación. Y si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. A ver. Déjenme repetir porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Le falta un verbo también aquí a este versículo, ¿verdad? Está incompleto. Le falta algo, no sé decirles. Tal vez en alguna otra versión, pero ahorita voy a continuar leyendo. Dice versículo 20. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios.
Voy adelante 21, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos en los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de nuestras almas. Vamos adelante, capítulo 3, deberes conyugales. Asimismo, vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Bueno, esta es una enseñanza muy interesante. No es necesario predicar hablando. Hay que predicar con el ejemplo, con las acciones. Primero, versículo 2, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras, habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Fíjense cómo Pedro considera a las cristianas del momento, a las creyentes del momento, porque en ningún momento les llama cristianas, ¿verdad? Les llama, bueno, a los santos, a los creyentes, como fuera, pero no se llamaban cristianos, pero las consideraba hijas de Sara y de Abraham. Dice porque ustedes vinieron a ser sus hijas de ellos. Ok, entonces vamos adelante, versículo 7. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Perdón. Fíjense que esta palabra es interesante y muy importante porque nuestras oraciones pueden ser estorbadas. Ya se fijaron que nuestras oraciones pueden ser estorbadas, a veces no se escuchan, y no porque Dios sea sordo, sino porque algo está impidiendo que la oración llegue a Dios. Y eso puede ser algún problema familiar. Sobre todo con las esposas, hay que tener mucho cuidado porque ellas no deben de estar evitando ser víctimas del maltrato ni de nada de esto. Eso no debe de ser. Lo que Dios quiere es que si ellas sufren y de alguna manera son acabadas por ese sufrimiento, ellas terminan con Cristo, terminan con Dios. Claro, si son pues si son creyentes, ¿verdad? Eso es casi seguro que una mujer creyente simplemente sufre y padece a manos de un marido que es agresivo. No se espera que un marido agresivo sea escuchado por Dios. No se espera eso. Va también a juicio. Y bueno, tantas cosas que podríamos hablar, pero vamos a continuar porque dice, versículo 8, finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo,
sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Sí, porque miren, algunas veces nosotros como creyentes que nos llamamos cristianos, pero yo no he visto ninguna vez la palabra cristiano por aquí. A lo mejor sí en alguna ocasión, pero no recuerdo exactamente. Pero como creyentes, nosotros recibimos un mal. Y a veces decimos, en el nombre de Jesús, que sea maldito y que se pudra, que se lo lleve el viento como se lleva la hierba. Y eso no es. Eso no es cristiano, eso no es de un creyente. Eso no es de la piedad. Más bien es perdonar al que nos ha ofendido. Y eso es difícil para el ser humano. Es muy difícil. Pero si lo haces, tienes el gran favor de Dios y a Dios eso le agrada. 10. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Está muy claro, ¿no es cierto? Y bueno, fíjense también que todo este discurso es para aquellos que vivían en la época cercana a la muerte de Cristo. Años 65, 70 más o menos. Imagínense toda la persecución y cómo ellos también maldecían al gobierno y maldecían al hermano y provocaban más peleas entre ellos. 13. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Entonces hay que ver el bien como un arma también contra el mal. Mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Repite otra vez la misma idea, ¿verdad? Que ya habíamos tomado. Cuando ellos mientan acerca de ti, van a ser avergonzados. ¿Por qué? Pues no porque tú te portaste igual que ellos, sino porque hiciste lo contrario que ellos, que es llevar una buena conducta en Cristo. Además, imagínense todo lo que se venía de persecución y de muerte de todas estas congregaciones que estaban conociendo y estaban recibiendo al Espíritu de Dios. Voy a versículo 17. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Ok. Ok. Aquí hay una revelación importante, porque dice que
que Cristo padeció por los pecados, y está hablando de Cristo, que fue muerto en la carne y fue vivificado en espíritu. Es la historia que ya leímos, en el cual también predicó a los espíritus encarcelados. Perdón, y cuando dice predicó a los espíritus encarcelados, se refiere a los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días Noé. Había espíritus que estaban presos, y Cristo estaba haciendo una obra en ese tiempo. ¿En qué tiempo? En los días de Noé. Y predicó a esos espíritus. Aquí lo está revelando el apóstol Pedro. Y vamos adelante. 21. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Claro, o sea, si los ángeles están sujetos a Cristo, no puede ser que alguien que muere se convierta en ángel si no estaba sujeto a Cristo aquí. Claro. Hay que tener muy en consideración todos estos pasajes. Es 3:22, final del capítulo 3. Entonces, el ser humano no se convierte en ángel cuando muere, y mucho menos si no cree en Cristo. Lo digo por una razón personal, porque yo conocía a gente que no creía en Cristo y que incluso me atacaban cuando yo estudiaba preparatoria. La persona en cuestión decía que los signos de los últimos tiempos no podían ser las guerras, porque guerras había todo el tiempo y no sé qué. Y la mayoría de todos ellos pues, no creían en el evangelio, pues es obvio. No esperemos que mucha gente crea. Pero tiempo después esta persona murió. Murió de una forma muy fea. Murió apuñalado en su propio coche. Y la noticia se esparció porque era una persona muy conocida en el medio artístico. Y me decía otra de las compañeras, es que fulanito que se murió, él ahora es un angelito que nos cuida. Después de haber leído esto, ¿tú crees que realmente una persona que no cree en Cristo va a convertirse en un ángel? ¿En un ángel de la guarda? ¿En una persona que te va a estar cuidando? Para pensarlo, ¿no? Capítulo 4. Buenos administradores de la gracia de Dios. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos, con el mismo desenfreno de disolución, y os ultrajan, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos, porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne, según los hombres, pero vivan en espíritu, según Dios. Hay que tener mucho cuidado en la interpretación de estos pasajes, porque habla Pedro mucho acerca de sucesos espirituales. Y hay que tener también mucho cuidado porque la redacción no es la mejor. ¿Por qué? No sé, yo no conozco el original en hebreo, pero los que sí saben pusieron esta versión que pudo sobrevivir a lo largo de mucho tiempo. Y hay muchas revisiones, por supuesto.
Pero bueno, miren, dice aquí que el evangelio ya fue predicado a los muertos. Para esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne. Cuando dice los muertos, no pueden ser los muertos que ya fallecieron y que ya su carne está en descomposición, porque dice que los muertos en carne se refiere a una cosa, ¿no es cierto? A los muertos espirituales que todavía están en este mundo y que están en carne, porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, o sea, a los pecadores, para que sean juzgados en carne, o sea, en esta vida, según los hombres, pero vivan en espíritu, según Dios. En realidad, los muertos somos nosotros. ¿Y cómo? ¿Por qué dices eso? Porque aquí está diciendo que nosotros éramos los que andábamos en concupiscencias, que nosotros andábamos de briagos, haciendo orgías, disipaciones y abominables idolatrías. Entonces aquí está diciendo que nosotros somos los muertos. Por eso se le predicó el evangelio a los muertos, a nosotros. Y para que seamos juzgados en esta vida, según los hombres. No, pues nos van a acabar, ¿verdad? Pero que vivamos en espíritu según Dios. Entonces tienes que elegir. Si quieres que te juzgue en carne el hombre, pues vete a la orgía y vete a la pachanga. Y si quieres que te juzgue Dios en espíritu, pues entonces no hagas eso. 7. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros, sin murmuraciones. Esta va a estar difícil. Aquí nada más viene una hermanita a comer y luego se le suelta la boca. 10. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios, y si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Padeciendo como cristianos. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Ok, vamos adelante. 15. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque a veces queremos negar a Dios para quedar bien con los demás, ¿no es cierto? Entonces, si vas a estar en la cárcel, pues que sea por causa de Cristo, no porque seas homicida o ladrón o malhechor. 17. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? Ok. Entonces va a haber juicio en la casa de Dios, pues se acercaba una persecución en ese momento, ¿no es cierto? Pero además el juicio es para perfección. Bueno, 18. Y si el justo con dificultad se salva,
¿En dónde aparecerá el impío y el pecador? No, pues imagínate, si el justo con dificultad se salva, ¿dónde aparecerá el impío y el pecador? Pues va a decir que en el infierno, y que en el infierno hay cumbias, ¿no? De seguro. 19. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Capítulo 5. Apacentad la grey de Dios. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Tómala, ahí está para los pastores, que no lo hagan a fuerza, sino porque quieren, que no lo hagan por el diezmo, sino porque les gusta, que no te enseñoríes de los demás, sino que seas el ejemplo de ellos. Versículo 4. Cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. El príncipe de los pastores es Cristo, por eso pone príncipe con P mayúscula, es un nombre, es uno de los tantos nombres de Dios. Y que además, pues Dios no tiene nombre, por eso le ponen tantos nombres. 5. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. O sea que no eres el único. No vais a creer que ya Dios no me quiere. Mira, esto ya nada más lo sufro yo. Ay, qué pobrecito de mí. Soy muy pobre. No dice que todos nuestros hermanos están sufriendo en todo el mundo. Y además en aquel tiempo peor. Ahorita siquiera podemos hacer un video acerca de la Biblia, pero antes, pues en el tiempo de Pedro, ¿no? 10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Salutaciones finales. Por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marco mi hijo, os saludan. Saludaos unos a otros con ósculo de amor. Paz sea con todos vosotros a los que estáis en Jesucristo. Amén.